la pantalla. Quería agradecer por la invitación. Y en verdad la idea de mi exposición, el objetivo es alcanzar algunas ideas. Porque esta historia de la neutralidad de red es un tema bastante polémico y además es interesante decir que está muy vinculado a una realidad particular, que es la norteamericana, que es importante hacerlo notar. El tema de la neutralidad de red surge dentro de un contexto que implica que dentro de un país como Estados Unidos se tenga que abrir de alguna manera la posibilidad del acceso a Internet, que está básicamente caracterizado por un duopolio. Acceder a Internet de los Estados Unidos básicamente está controlado por dos tipos de plataformas, las cableras o las del ADSL. Entonces, las constantes pugnas que han habido entre las empresas vinculadas a uno u otro sector es el que han dado lugar a esta historia de la neutralidad de red. Eso como primera anotación. Ya después vamos a ir viendo, yo les voy a tratar de explicar y bueno, si no me alcanza el tiempo en las preguntas. Esta historia se ha ido hasta cierto punto politizando, incluso dentro de la propia nación americana. Porque claro, evidentemente hay los grupos que no consiguieron determinadas normas favorables a su posición y entonces surgió el grupo en contra para generar una suerte de lobby. Pero igual es interesante entender un poco qué cosa es esto de la neutralidad de red, porque en verdad para países como el Perú tiene una reflexión final, que es la que yo quiero hacerles llegar a ustedes cuando culmine esta historia, y es que en verdad lo que tenemos es una evolución de los servicios de telecomunicaciones y en verdad está vinculado con el hecho de quién paga por la fiesta. Así le he puesto un poco esta historia, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí mi pizarrita, yo lo que he puesto es un poco cuál ha sido la historia del acceso a Internet en el tiempo, ¿cierto? Hablemos de los años 70, cómo es que nosotros accedíamos a Internet, y acuérdense un poco, era a través de líneas dedicadas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una conexión de dial-up, teníamos nuestro teléfono, y casi como que venía por default ese acceso a Internet. Era bastante marginal lo que nosotros pagábamos por ese acceso a Internet. Como bien dice ahí, evidentemente, básicamente eran líneas dedicadas. A partir de los 90 en adelante, lo que nosotros tenemos es que la red telefónica empieza a establecer algún tipo de acercamiento con productos particulares para ese tipo de servicios. Entonces, hay ya, hasta cierto punto, una división entre un servicio y otro. O sea, ya no había, por ejemplo, ustedes han sentido esta historia, que cuando hablaban por teléfono no podían acceder al Internet y viceversa, porque evidentemente estaban compartiendo un mismo canal. Eso lo vamos a explicar. Esa situación ya no se empieza a dar después a través de estos accesos de Internet de banda estrecha. En el año 2000 ya empieza el boom de esta historia, ¿no? Las redes de telecomunicaciones se han apartado cada vez más de la provisión de telefonía o de voz, y entonces lo que tenemos son estas famosas tecnologías que lo que permiten es justamente disparar datos con mucha velocidad y de manera independiente. Vienen todas las redes XDSL, en el Perú está la ADSL, hasta llegar hoy día a lo que tenemos como formas como infraestructuras que te permiten tener acceso a Internet, como es el caso de, bueno, la fibra óptica y la banda ancha, ¿no? Yo he puesto ahí que es una banda pequeña, dedicada, casi marginal, a una estrecha, a una banda ancha, y hoy día tenemos una muy alta posibilidad de transmitir datos, que es lo que básicamente se hace en este tipo de cosas. Y si ustedes ven lo que he puesto en la segunda parte de la pizarrita, es interesante, porque claro, en esta primera parte del universo o de la historia, lo que nosotros teníamos eran servicios que estaban provistos sobre redes que ya existían. Hasta cierto punto los operadores de telecomunicaciones lo que estaban haciendo era tratar de maximizar su inversión. O sea, tenemos esta cosa por donde pasa voz, pero nos damos cuenta que si multiplexamos y hacemos tales iguales historias, podemos utilizar otros canales para dar acceso a Internet. Pero como quien, ahí nomás, o sea, para maximizar, y no es en sí mismo un modelo de negocio. Esta situación empieza a cambiar justamente a partir del año 2000. Y como bien dice, lo que tenemos ya son nuevas estructuras y redes nuevas que están ad hoc preparadas para el tipo de acceso que es el de Internet. Entonces son redes nuevas que están muy vinculadas además con nuevas inversiones, que ya no son solamente upgrades, o sea, no es que voy a hacer mejoras, sino que son nuevas inversiones que tiene que hacer el operador para de alguna manera diferenciar este tipo de prestaciones. Y obviamente, bueno, lo interesante ahí dice operadores privados. ¿Por qué? Porque en muchos países, no es el caso del Perú, pero en muchos países la prestación de estos servicios todavía está vinculado a empresas
de origen público. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene todavía operadores públicos, muchos de los cuales todavía prestan este tipo de servicios. Entonces, para el caso típico de estas nuevas redes que te permiten accesar a Internet con muchísima más capacidad, lo que tú tienes es operaciones típicamente privadas, ¿no? Entonces, claro, el gran problema surge aquí entre lo siguiente. Ya tengo más demandas, bueno, esto es un poco la evolución, ¿no? Yo voy a pasar un poco. Empezamos así y en verdad lo interesante es saber que hoy día toda esta evolución nos lleva a esto. Las redes de telecomunicaciones están entrando a un nuevo paradigma, que ya no es la típica red que nosotros conocíamos, que basada en conmutación, en circuitos. Eso es muy importante. Hoy día todas las redes de telecomunicaciones están migrando a lo que se conoce como las redes de nueva generación, las NGN. Entonces, estas redes de nueva generación es un poco lo que decíamos en la primera lámina. Lo que están haciendo es obligar a que los operadores se piensen bien hacia dónde van a ir sus inversiones. O sea, vamos a seguir haciendo upgrades para tener un modelo típico a los de los modelos pasados, en los cuales simplemente trato de agrandar un uso marginal de mi infraestructura que ya tengo establecida, o en efecto voy a hacer grandes inversiones que implica ir por nueva tecnología de esta naturaleza para de alguna manera discriminar y hacer que se independice el acceso y el tipo de acceso. Y para entender en verdad qué cosa es esto de las NGN, bueno, esto lo voy a dejar para regresar después, yo quisiera un poco presentarles esta historia. Los primeros años del mapita que les puse al comienzo estaban vinculados con cómo es que las telecomunicaciones se habían establecido como modelo, cuál era el tipo de mercado que teníamos, ¿no? Y típicamente estábamos vinculándonos con servicios de telecomunicaciones que tenían una estructura de naturaleza más bien vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos operaciones independientes entre sí, con estructuras y redes independientes entre sí, que hasta cierto punto corrían en paralelo. Entonces tenías una empresa que solamente daba telefonía, tenías una empresa que solamente daba televisión, tenías una empresa que solamente daba circuitos y datos. Eso era antes, porque evidentemente las infraestructuras todavía estaban muy vinculadas con un tipo de tecnología que es esta que decía yo, la conmutación y los circuitos. Hoy día, debido a que casi todo ha migrado a un solo protocolo que es el IP, o sea, los datos, la paquetización, la digitalización, la estructura de los mercados de telecomunicaciones ya no es más vertical. Y justamente una de las premisas de la neutralidad de redes es evitar regresar otra vez al modelo de la verticalización. Lo que más bien, vamos a tratar de explicarlo, propone la neutralidad de redes que desde una única plataforma se puedan prestar una serie de servicios para los cuales hay que considerar algunas capas previas en la prestación, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, lo que teníamos eran empresas y servicios independientes y en paralelo. Aquí lo que tenemos son servicios que corren de manera organizada bajo una única unidad. Esto es un poco lo que hoy día estamos viviendo. Las redes de nueva generación son redes en las cuales nosotros podemos discriminar capas de servicios. Y esto es interesante porque cada capa de servicio va a estar vinculada con un proveedor de servicio, con un agente de servicio. Entonces, mientras en la etapa anterior, en donde el acceso al Internet, por ejemplo, era a través de circuitos, o era dial-up, en donde era un operador de telecomunicaciones el que hacía todo y que además tenía la propiedad de toda la infraestructura, debido a estas nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, yo puedo discriminar agentes y tipos de prestación. Entonces, por ejemplo, y un poco para explicar dónde es que está el asunto de la neutralidad de red como problema. Si nosotros tuviéramos que dividir los servicios de telecomunicaciones o hacer un corte, si quisiéramos saber exactamente cómo funcionan los servicios de telecomunicaciones, tendríamos que hablar de capas. Entonces tenemos una primera capa, que es esta que se conoce como la de infraestructura propiamente. Esta capa de infraestructura, no funciona bien bueno, esta primera capa de infraestructura, como bien dice la lámina, está en manos del operador. Y cuando me refiero a operador, me refiero básicamente a la empresa que presta servicios de telecomunicaciones, pero que además tiene en su poder una infraestructura. Esto es una carretera, para ponerlos en términos simples, una infraestructura de telecomunicaciones a través de la cual presta una serie de servicios. Esa infraestructura, como bien dice, está basada por una serie justamente de facilidades.